Perfecto, bueno, gracias. Voy a tratar de ir rápido. Seguramente el interés que despierte esto es nano comparado con la cantidad de proyectos que les han puesto en la nariz. Pero bueno, vamos a tratar de que sea por lo menos ameno, ya que es un tema un poquitito árido. ¿Qué es la nanotecnología? En realidad uno pensaría que esto es un tema muy moderno. Gracias. Pero ya se vislumbró en el año 59, o sea, hace casi 60 años, que la revolución del futuro iba a estar vinculada a la nanotecnología. No tiene potencia para marcar en esa pantalla. Bueno, ¿y qué es la nanotecnología? Digamos, en sentido estricto, es el control de los materiales yendo a trabajar básicamente a escala de la molécula. Es poder modificar las propiedades del material con un diseño prácticamente de ingeniería como un RASTI a nivel molecular. Para los que son más jóvenes, el RASTI era como mis ladrillos, una cosa que uno iba montando y hacía prácticamente lo que quería. Pero en realidad esto requiere elementos de altos sistemas de alta precisión, microscopios de altísima resolución y poder de amplificación, y cuesta un poco pensar que esa escala de trabajo sea posible cuando hablamos de un túnel. Entonces tenemos que recurrir a un concepto más amplio que se identifica la tecnología como todo aquello que manipula materiales que están en el orden de tamaño de 1 a 100 nanómetros. Entonces, todo lo que involucra a esa escala de tamaño se agrupa bajo el concepto de nanotecnología. Lógicamente, nanotecnología se puede aplicar a un montón de conceptos, no solo de construcción, sino que toda rama de la ciencia, de la química, de la física, de la biología, etcétera, de ciencias básicas y sus aplicaciones posteriores, pueden dar lugar a investigación en nanotecnología. Por ejemplo, hay un nano de prácticamente todo, que es la nanoelectrónica. Son transistores tan pequeñitos, pero tan pequeños que los efectos cuánticos no pueden ser ignorados, digamos. Es la nanoelectricidad. Y bueno, no es que sean corrientes muy pequeñas, sino que es aprovechar la capacidad de algunas sustancias vivas y a través de catalizadores de generar hidrógeno sin que medien grandes reactores. Sería potencialmente una fuente de energía limpia y totalmente sustentable. La nanobiología prácticamente maneja niveles de estudio de poco mayor que las moléculas, y la nanoóptica trata de estudiar los fenómenos ópticos, pero para longitudes de onda que son, o tamaños que son inferiores a las longitudes, a la red de difracción de la luz visible. Quiere decir que cuando entro en tamaños tan pequeños, las herramientas y los conceptos aplicados en general a la macroescala o mesoescala ya dejan de ser viables y tengo que recurrir a nuevas ideas para poder aplicar y poder hacer uso de nanotecnología. Quiere decir que en el ámbito de los túneles tendremos que usar la definición genérica, o sea, la de Drexler, no nos sirve, es poco viable, y simplemente vamos a decir que es el uso de partículas pequeñas, pero vamos a incluir junto con la nanoescala la microescala. ¿Y por qué esta mezcla? Si hablamos de nano, tengo que incluir la micro. Básicamente porque hay un efecto muy importante en la nanoescala que se llama densidad de empaque o packing density, que es una de las características que permite una mejora sustantiva de las propiedades. ¿En qué consiste? En que yo puedo vislumbrar arreglos espaciales de partículas en donde la solución más densa pasa a través al 3 bolillo, digamos, si yo junto 3 monedas, para pensarlo en el plano, voy a poder, la forma más compacta es unir los 3 círculos en amarillo, de casi que hagan contactos entre sí. Si veo qué partícula cabe en el medio sin que esa partícula fuerce a separar las partículas grandes,
fíjense que el tamaño del círculo de la esfera roja o fucsia es exactamente el que hace tangencia sin separar a los círculos grandes. Puedo seguir en distintas escalas de tamaño pensando cuál es el tamaño que sigue para que quepa en el espacio disponible sin separar, sin producir lo que se conoce a efecto de interferencia de partículas como el esponjamiento. Este es un criterio que se llama criterio general de interferencia de partículas y tiene que ver con efecto de esponjamiento y con efecto pared. Digamos, no podríamos explicar esto y verlo en detalle, nos llevaría el tiempo que tengo disponible, pero simplemente una reflexión que es que, fíjense que los tamaños sucesivos de la partícula amarilla a la partícula fucsia, claramente no son los que corresponden a lo que estamos acostumbrados en tecnología del hormigón. Hay un salto de tamaños. ¿Por qué? Porque si la partícula fucsia fuera más grande, si fuera la mitad de tamaño que la partícula amarilla, no cabe en ese espacio y para caber lo que hace es esponjar la estructura básica y la hace menos compacta. Esta situación de evitar el esponjamiento conduce inevitablemente a distribuciones granulométricas discontinuas. Quiere decir que eso que aprendimos hace mucho tiempo, que lo mejor para una distribución granulométrica es la continuidad y se exige en los pliegos y se insiste, y hay manuales de tecnología del hormigón que insisten sobre el punto, es un concepto absolutamente perimido, absolutamente vacuo de sentido común. Entonces, cuando uno estudia realmente la distribución espacial de tamaños, la máxima densidad de empaque se consigue con distribuciones discontinuas. Y entonces, si yo veo, por ejemplo, en distribuciones discontinuas a la escala de cemento y de la nanopartícula, si nos fijamos, no puedo marcarlo, pero en esta escala, digamos, cada pico de la distribución de tamaños es prácticamente 2 órdenes digamos, no es la mitad, sino que es menos que la anterior, y en realidad debo ir dejando por lo menos 4 veces y media es la relación básica geométrica pensando en esferas, un tamaño con respecto al que le sigue. Eso en las curvas de granulometría clásica supone curvas discontinuas. Quiere decir que tenemos que conseguir, para conseguir buena densidad de empaque, partículas de tamaño intermedio. Por lo tanto, no podemos pasar a la nano sin tener en cuenta la micro. Y por eso es que hablamos de que la nano se lleva bien con la micro. Y usar, por ejemplo, nanosílice sin usar microsílice es muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque no consigo buena densidad de empaque. Entonces, cuando usemos tecnología nano, debo también cuidar la parte micro porque es lo que me va a permitir que esto sea realmente una estructura con máxima densificación. Si vemos la complejidad del hormigón, es que, bueno, esto no señala, pero del hormigón convencional que estábamos acostumbrados con cemento Portland y fly ash, hemos extendido primero con metacolín y humo de sílice y luego con nanosílice, ya sea en versión coloidal o en versión sólida. Quiere decir que extendemos, fíjense cuántos órdenes de magnitud tenemos que pensar en el hormigón. Y en todo ese espectro granular, porque todo esto es espectros de partículas que son granulares, tenemos que la máxima eficiencia la vamos a conseguir con distribuciones discontinuas. Otro de los mitos de la tecnología del hormigón que se cae con esto es el tema de las partículas finas. Generalmente cuando uno piensa en los agregados, uno dice, no, evitemos las partículas finas porque aumentan la demanda de agua. Tienen mucha superficie específica para pintar y entonces no nos sirven. Quitemos lo que tiene menos de 0,150 milímetros. Claramente esto no podríamos, con ese esquema estructural estricto, no podríamos usar ni micro ni nanotecnología. Quiere decir que esto nos lleva a conceptos nuevos, es decir, esto no es cierto si yo puedo, primero,
lograr una densidad de empaque fuerte. Y segundo, o sea, estructuras bien densas. Y segundo, la tecnología de los aditivos se ha desarrollado de manera tal que permiten recuperar la docilidad que puedo llegar a perder con estructuras muy, muy densas. Y en algunos casos, ya vamos a ver, por ejemplo, con nanotubos de carbono, uno de los refuerzos que se puede usar en la nanoescala, se necesitan métodos de mezclado y dispersión muy enérgicos, como la sonicación, para conseguir adecuada distribución en el espacio. Entonces, si pensamos en qué aspectos del hormigón podemos mejorar u optimizar por medio de nanotecnología. En materiales componentes podemos pensar en cementos y podemos pensar en nanocementos. Ya veremos qué es un nanocemento. Aditivos, nanoaditivos, aditivos que manejan la nanoescala. Propiedades mecánicas se ven alteradas fuertemente, ¿por qué? Porque hay cambios morfológicos en la microestructura que son provocados por la nanoescala o el uso de nano y microescala. Pero también podría, así como pienso que el hormigón armado, el acero refuerza y le aporta capacidad de soportar tensiones al hormigón estructural, en la nanoescala y microescala podría usar nanorefuerzos, que son fibras pequeñas que van a hacer control de la nanofisuración. Entonces, con elementos con fibras muy pequeñas voy a tener la capacidad de producir materiales mucho más tenaces, pero que además, al ser más tenaces y no fisurar, aumentan significativamente su valor de tracción, pero además la durabilidad. Y entonces obtendré estructuras mucho más sustentables. ¿Por qué? Porque el recurso consumido en su producción se distribuye en el doble o el triple de años. Por supuesto, la durabilidad, lo que acabo de comentar, al modificar tanto y de manera tan fuerte la nano y microescala, se reduce muchísimo la conectividad de poros, se refina la estructura, y cuando uno ve micrografías de pastas y cementos modificados en la nanoescala, ve que la morfología de productos de hidratación es mucho más homogénea. Otro aspecto crítico que cambia en la morfología son los espesores de la interfase. Todos sabemos que el hormigón es un compuesto, que hay que pensarlo como tal, y en donde la fase más débil de este compuesto es la zona interfacial entre los áridos y la pasta. Esa zona interfacial está medida, se mide, digamos, cuánto es el espesor de incumbencia, y ese espesor se reduce de manera significativa cuando uso nano y microescalas, digamos, cuando uso partículas pequeñas. Y la otra cosa muy importante que vamos a ver y que también tiene una aplicación interesante en túneles son materiales autorreparables y materiales autolimpiantes. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes y complejas de hacer en un túnel es operaciones de mantenimiento y de reparación. ¿Qué son los nanocementos? Bueno, como tal, son producidos a partir del nanoclinker. ¿Y qué es el nanoclinker? Es clinker que en realidad se hace una molienda, se mejora la molienda del crudo, pero además luego se hace una molienda selectiva moliendo en medio húmedo, un medio húmedo que no es acuoso, es alcohol, con esferas de dióxido de circonio, o digamos, entonces se consiguen tamaños prácticamente 2 órdenes de magnitud menores que los del cemento convencional. Estos tamaños tan pequeños permite, primero, mejora mucho el intercambio de calor en el horno y ahorro casi 200 grados de temperatura en la clinkerización. Por supuesto, otorga más reactividad, o sea, muy a corto plazo, y mejora mucho, disminuye la zona del espesor de la zona interfacial. Quiere decir que trabajando con nanocementos mejoramos significativamente la eficacia de las soluciones en cemento y con un, impacto muy claro en la sostenibilidad también. O sea, el nanocemento es un multicomponente, no puedo, como decíamos, también tengo que manejar el tema de densidad de empaque en la nanoescala. No puedo pensar en nanocemento solamente, debo pensar en partículas de distintos tamaños que van a hacer una estructura bastante densa para poder aprovechar las ventajas de un nanocemento. Nanoadiciones. Básicamente tengo dos, según veíamos en el esquema, nanosílice y sílice coloidal.
Una tiene un aspecto, digamos, puede ser sólido o puede ser en solución, y la otra es una solución líquida, con una ventaja particular que no aumenta la demanda de agua, porque ya es un producto líquido. Pero hay tres efectos que son fundamentales en la eficacia de estas soluciones, que son que actúan como centros de nucleación, acelerando la hidratación de la parte de clinker Portland, son catalizadores de la hidratación y accionan como materiales de relleno, efecto filler. El efecto filler es justamente esto que mejora la densidad de empaque. Yo puedo, llegando a la nanoescala, refinar la densidad de empaque y tener partículas pequeñitas para ubicar en los huecos que van quedando de las partículas más grandes. Entonces tenemos que trabajar con conceptos mucho más modernos, con herramientas potentes, porque trabajar en densidad de empaque en 4 o 5 órdenes de magnitud y con diferentes tamaños no es tan sencillo. Otra de las cosas que aparece como obvias, pero que no es tan obvia, es que las densidades de los multicomponentes son diferentes. Entonces tengo que trabajar con criterios de volumen, criterios volumétricos y no de peso. Estamos acostumbrados en tecnología a trabajar en peso. Acá tenemos que volver a trabajar en volúmenes. Y ahí vemos, por ejemplo, distintas micro y nanopartículas. En general, todas estas son micros. Cenizas metacaolina, ceniza volante tipo C, tipo F, escorias molidas finamente, esquistos, etc. Quiere decir que tengo todo un abanico de productos, muchos de ellos son subproductos industriales, que también van a contribuir a que cuando haya que hacer una evaluación sustentable de la solución adoptada en el túnel, vamos a poder echar mano al uso de residuos industriales y la reducción en el tenor de clinker puro, con la reducción de las emisiones asociadas y demás. Hay que aprender a echar mano de todo esto para mejorar ese índice de sostenibilidad de la construcción, porque cada vez más y más nos veremos evaluados con ese criterio. Fíjense, sílice coloidal es un líquido y nanosílice en polvo. En todos estos casos es imprescindible trabajar con aditivos muy buenos para lograr una dispersión correcta. Por ejemplo, también podemos trabajar en la nanoescala con hormigones autorreparables. Si se fijan, hay pequeñas esferitas blancas. Esas esferitas blancas son cápsulas de epoxi que se van a romper en el caso de que aparezca una fractura, una microfisura. Entonces esas pequeñas esferitas de epoxi se van a partir, van a liberar epoxi en la zona que se fisuró y van a permitir autosellar el hormigón. Esa es una de las formas de obtener compuestos autorreparables. Eso es muy importante en el caso de túneles porque prácticamente prolonga mucho la vida útil y no requiere de una intervención inmediata. El material se diseña para que ante la presencia de una microfisura o nanofisura se repare solo. Como dijimos, también puedo modificar los hormigones con fibras y con tubos o nanotubos o nanofibras de carbono. Vamos a ver que la diferencia está en el tamaño y varios órdenes de magnitud entre una y otra. Es un nanorefuerzo, pero también modifica propiedades eléctricas del material. ¿Y por qué es importante? En general, en un túnel no voy a buscar que un hormigón sea conductor, por ejemplo, como sí se requiere cuando es un requisito de diseño no acumular carga estática. En esos casos se usan una cantidad de nanotubos de carbono que modifica sensiblemente la capacidad de conducción de electricidad por parte del hormigón, aún estando seco. Entonces, ¿qué debo conseguir para eso? Que la cantidad de elementos de nanotubos alcance lo que se conoce como el límite de percolación, así que tenga continuidad eléctrica de un lugar a otro. Pero, ¿qué tiene que ver eso con túneles? Bueno, esto cuando yo logro modificar la señal eléctrica o la capacidad de conducción eléctrica de un hormigón y yo sé que esa capacidad se ve alterada cuando el hormigón se deforma y está sometido a tensiones y a deformaciones, esa propiedad eléctrica del hormigón sirve como un sensor. Entonces, prácticamente el hormigón se convierte con un material que un autosensor de su estado de tensión y de deformación, simplemente por la adición de nanotubos.
Ahí tenemos un 3D de un nanotubo. Fíjense que una estructura muy esbelta, hueca en el interior, como un grafeno que giró sobre sí mismo. Y allí lo que les decía, el nanotubo de carbono tiene una escala de 3 órdenes de magnitud, o 2 por lo menos, que la nanofibra, y la nanofibra, con respecto a la fibra de carbono, es 1 o 2 órdenes de magnitud más pequeños. Quiere decir que entre la fibra de carbono que estamos acostumbrados a emplear en una raqueta de tenis o en un plástico reforzado, estamos yendo a 3 o 4 órdenes de magnitud menor en tamaño, simplemente para que tengamos una idea de la escala de tamaños que estamos manejando. Y otra cosa muy interesante en el revestimiento de túneles es que podemos, por ejemplo, aplicar un revestimiento que sea hidrofóbico. Esto es una realidad, no es, digamos, es una... saqué una foto y le dejé la marca porque es lo justo, como esa rodaja de hormigón está recubierta con esta partícula que es un nanorecubrimiento que lo convierte naturalmente en hidrofóbico, por lo tanto no se moja, por lo tanto no se ensucia, por lo tanto aumenta mucho la durabilidad porque un agresivo no ingresa al material. ¿Por qué? Porque el agua no lo moja. Y otra cosa que es muy novedosa, y digamos ya no es tan novedoso, pero que puede ser un recurso interesante, es aplicar revestimientos autolimpiables fotocatalíticos. ¿Qué es? Básicamente están constituidos por dióxido de titanio dopado, o sea, no es cualquier dióxido, no es el dióxido de titanio que se usa como colorante blanco, es un dióxido de titanio especial que se dopa para que ante la acción de la luz tenga una capacidad de oxidar materia orgánica. Entonces, ¿cuál es el efecto? Combate los NOx, es capaz de limpiar también la calidad del aire, además de mantener la limpieza de la superficie. La limpieza no sería tanto, pero sí es muy importante en la propiedad de estos materiales de modificar la calidad del aire. Entonces, en túneles, uno de los aspectos críticos y que muchas veces demanda un esfuerzo importante es conseguir condiciones de calidad de aire dentro del túnel adecuada con la vida, por lo menos nuestra, ¿no? Entonces, tener un revestimiento del túnel que contribuya a mejorar esa calidad de aire es una posibilidad interesante. Inclusive, por ejemplo, ya hay experiencias de construir hormigones o de elaborar hormigones porosos. ¿Por qué? Porque la porosidad del hormigón aumenta mucho la superficie de contacto con el aire y por lo tanto aumenta de manera por 2 o por 3 veces la capacidad de limpiar el aire por aumento de la superficie. Hay cosas hechas, esta es una iglesia en Roma, edificios en París, hay estudios que tienen muchos años ya, proyectos europeos. De hecho, cuando ha habido proyectos acá que se han diseñado con la tecnología, pero ya empieza a dejar de ser una cuestión del futuro o experimental para convertirse en realidad y un recurso importante en lo que hace a la construcción. Es decir, lo que no importa no es que quede limpio, sino que tengo sustancias contaminantes que por acción de la fotocatálisis se transforman en compuestos no tóxicos. Entonces, la conclusión, para terminar, he ido un poquito rápido en virtud del tiempo. La era nano recién comienza, se están invirtiendo billones de euros y de dólares en investigación en Europa, Estados Unidos, en Japón, en todas las áreas del conocimiento. No todo esto está llegando rápidamente a la construcción. Debemos trabajar en una macroescala que es de un túnel usando productos en la nanoescala. Eso requiere un aprendizaje, requiere una vuelta de tuerca, requiere un reaprendizaje de los conceptos básicos, pero yo los aliento a que permanezcamos actualizados. Para eso la universidad es una fuente continua de actualización y celebro que haya tanta gente joven y discípulos que ya no son, no digo mayores, pero experimentados, que fueron discípulos hace muchos años que están por acá.
nada más.